No es así, no hay expropiación, no hay nada de eso. Falso, verdadero, mito. ¿Qué va a pasar? Es difícil anticiparlo de hasta el 0,8% por flujos, es decir, por cotizante. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, acá, suscribiéndose, contándoles las noticias más importantes de Colombia y del mundo y que ustedes además sean abiertos a que yo se las pueda contar, se las pueda explicar. Es ideal que tengan sugerencias, preguntas, todo eso que lo pongan ahí en cada una de las entrevistas. Para mí es clave que sigamos digamos, participando allí y también es muy importante leerlos para mí. Entonces, síganlo haciendo y por favor suscríbanse. Hoy seguimos hablando de la reforma pensional. Pasó la semana pasada en el Congreso de la República, a pupitrazo o no, pasó. Se cuestiona la forma, luego pues se está diciendo que tal vez la Corte Constitucional puede tumbar, ¿no? Lo que se eligió, pero lo importante acá es ojo, qué se aprobó y qué va a pasar ahora, qué cambia. El protagonista de hoy obviamente nos lo puede explicar de primera mano. Ya lo habíamos tenido en el canal. Gracias por estar acá al viceministro de Empleo y Pensiones del gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias. Él es Iván Daniel Jaramillo Jacir. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Mara Camila, por tu invitación. Un saludo a todos los que se conectan hasta ahora. Me place mucho estar con ustedes para explicar, como dices tú, lo que quedó aprobado, que es la ponencia de Senado, que fue acogida por Cámara, para dar claridad a todos y todas los que se conectan. Bueno, hay muchas dudas, dice. La primera, de entrada, tuvimos la discusión en las últimas horas. ¿Van los colombianos a tener que pagar una exención o un impuesto sobre la pensión? ¿Falso, verdadero, mito? Falso mito. El artículo 84 de la ponencia del Senado que acogió la Cámara prevé el mismo artículo que, si ustedes revisan la ley 100 del 93, artículo 135, establece el tema de que son grabadas las pensiones que superen los 1000 VTs. 1000 VTs es más de 47 millones de pesos al mes, porque las mesadas se pagan además de forma mensual. Lo que pasa es que dice la palabra mensual, pero el artículo 135 siempre se ha interpretado en consonancia con el artículo 206 del Estatuto Tributario, que habla de 1000 VTs mensuales. Luego, el artículo 84 aprobado lo que hace es recoger y acoger el espejo y la transcripción del artículo 135 de la ley 100 actual. Yo lo digo para que los televidentes y los que se conectan hasta ahora puedan revisarlo en su Google, poner ley 100 del 93, artículo 135, y lo contrasten con el artículo 84 de lo aprobado. Es exactamente igual. Luego, si actualmente se interpreta con base en ese artículo 135 y el 206 que las pensiones están exentas, las que superen los 47 millones de pesos mensuales, es decir, todas, no entendería por qué con la reforma y la transcripción del artículo 135 al 84 tendrían que pagar, porque es una antinomia, una cosa no puede ser y no ser al tiempo. De todas formas, el gobierno está interesado en dejar esto muy claro en todo lo que viene en implementación en el próximo año, pero quiero ser muy claro en que no hay ninguna intención de grabar las pensiones y que es un reflejo de lo que sucede hoy con el artículo 135 de la ley 100 y el artículo 206 del Estatuto Tributario. Sé que es una respuesta un tanto jurídica, un poquito antipática, pero quiero ser muy técnico en esta respuesta. Claro, sí, sí, es un poquito difícil de entenderlo, pero usted como vocero del gobierno nacional nos da la tranquilidad de que con esta reforma no se van a pagar impuestos sobre la pensión. Entonces, eso es claro. Usted dice que esto está en la ley 100, ¿cierto? Esto ya se está dando y no es que haya una novedad o que cambie algo con respecto a esto en la nueva reforma. Ahora, otra duda. ¿Qué va a pasar en dado caso de que la Corte Constitucional tumbe la reforma? ¿Qué pasa allí? Sí, esa es una respuesta compleja porque es una respuesta en prospectiva de muchas alternativas, ¿no? Tú sabes que todas las leyes, independientemente de su naturaleza, que sea la reforma pensional o cualquier tipo de reforma, pueden ser sometidas a escrutinio constitucional en sus formas de aprobación y en su contenido. Luego, como la ley todavía no ha sido sancionada por el señor presidente, pues a falta ver con qué argumentos es demandada en acciones públicas de inconstitucionalidad. Eso es una posibilidad que siempre existe. Yo sé que se ha anunciado en medios públicos la intención
de demandar su inexequibilidad por vicios que se consideran por algunos en el trámite. Esa es una decisión que va a tener que tomar la Corte Constitucional en su saber y entender, de acuerdo a los principios de proporcionalidad, consecutividad, publicidad, etcétera, que informan el trámite legislativo de las leyes. ¿Qué va a pasar? Es difícil anticiparlo porque en este país las sentencias de la Corte no necesariamente son de constitucionalidad y constitucionalidad simple. Hay Mm, modulaciones cuando se toman decisiones en el tiempo, ujú. además de todo en los efectos, si es sobre Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. todas las reformas o sobre algunos artículos. Hay que esperar cómo se presentan las demandas, las acciones públicas, perdón, de inconstitucionalidad, la respuesta que de las partes interesadas, obviamente el gobierno nacional, y finalmente la decisión de la que tome el tribunal competente, que es la Corte Constitucional. Yo sobre eso no me puedo anticipar. Lo que puedo decir es que se Claro. sometió a la consideración de la plenaria de la Cámara, que es el máximo órgano de la Cámara Baja en Colombia, la Cámara de Representantes, una proposición para acoger la ponencia de Senado luego de haber analizado, sopesado y con suficiente atención analizado toda la ponencia que venía de Senado y fue acogida por las mayorías que prevén la ley quinta del 92 y el artículo 157 de la Constitución. Obviamente es un debate que escapa al gobierno, somos respetuosos de la independencia de poderes, tomará la decisión en su leal saber entender la Honorable Corte Constitucional y a ella obviamente pues tendremos que acogernos, pero yo no puedo anticipar una decisión en un sentido o en el otro porque pues yo no hago Ya. parte del Poder Judicial, Sí, del Poder muy Ejecutivo. difícil. Sí, muy difícil saberlo. Pero lo que sí puede saber y lo que sí nos puede contestar es lo siguiente. Usted sabe que alrededor de la reforma pensional han surgido muchos mitos, ¿no? De que van a expropiar las pensiones de la gente que ya ha ahorrado, etcétera. Hay varios mitos. Hay uno o hay una premisa que salió y que surgió en las últimas horas y que me gustaría que usted nos contara la realidad del tema. ¿Es cierto o no que ahora con esta reforma pensional los fondos privados recibirán unas comisiones millonarias o billonarias por parte del gobierno nacional o como que hubo un acuerdo con el gobierno y con los fondos privados y que ahora por eso Asofondos está del lado del gobierno nacional? Bueno, la respuesta, yo me remitiría al artículo 23 del proyecto de ley, que es la norma que basa y que fundamenta esa respuesta. En realidad, si tú lees el artículo 23, establece que los fondos van a tener una comisión de hasta el 0,8% por flujos, es decir, por cotizante. Y si miras Ajá, el parágrafo de ese mismo artículo, establece que el gobierno nacional va a reglamentar para que esa comisión por flujos se reduzca a cero, es decir, para que no se cobre por cotizantes, que es la intención del gobierno, que se cobre por ajá, saldos. ¿Por qué? Porque hoy en día cobran por cotizante una comisión y si la inversión de esa comisión, de esos dineros que ellos recogen es buena, no es tan buena, es regular, pues no hay ningún efecto porque están cobrando por cotizante, no por lo que pasa finalmente con los dineros que administran. Por eso la intención del gobierno es trasladarla hacia los saldos. Ese mismo artículo establece que se va a reducir a cero esa comisión por cotización por flujos de 0,8 a cero y van a tener una comisión hasta un máximo del 0,7% por saldos. Eso es lo que dice el artículo. Obviamente es un ok, artículo que debe ser sometido a reglamentación porque dice, habla de máximos y habla de unos criterios para que luego sean reglamentados por el gobierno en su equipo económico, en el Ministerio de Trabajo que está liderando obviamente la iniciativa en cabeza nuestra, obviamente con apoyo de Colpensiones, de la ORF, de la Superintendencia Financiera, bueno, la reglamentación y los órganos competentes para tal efecto. Pero quiero ser muy claro, una comisión por flujos, esto es un poquito técnico, que se va a reducir a cero, según lo que dice el texto y una comisión por saldos que va a ser de un máximo 0,7% que va a ser fijada en reglamentación del gobierno nacional de la mano del equipo técnico de la Superintendencia Financiera, la ORF, el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, por supuesto, todas las entidades transversales que han participado en esta reforma. ok. Entonces, sí hay un acuerdo allí, ¿no? Entonces, de eso se estaba criticando muchísimo, si era que iban a recibir una cantidad, pero ya sabemos cuál es el acuerdo que se hizo. Ahora, ¿qué va a pasar? Digamos, por ejemplo, todavía hay unas pensiones muy altas, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas que siguen teniendo pensiones altas? ¿Se les va a respetar?
su monto de pensión? Sí, en Colombia las pensiones máximas son de 25 salarios mínimos conforme a lo previsto en la sentencia 258-2013. Es un derecho adquirido que la reforma respeta, reconoce y no modifica. Lo que hace la reforma sí es modificar estructuralmente el sistema para corregir los problemas de equidad, porque actualmente todos cotizamos, la gran mayoría de los colombianos entre los salarios mínimos, para financiar pensiones altas. Con la reforma, como va a haber un umbral, un límite hasta 2,3 salarios, solo se van a financiar con recursos de la prima media, pensiones hasta 2,3 salarios mínimos. ¿Pueden haber pensiones altas? Pueden haberlas. Si las personas cotizan con buenos flujos de ahorro al componente de ahorro individual, como se va a llamar en adelante. Y a ese componente de ahorro individual, lo que cotizan actualmente va sobre el 11,5% a financiar su pensión. Con la reforma va a subir al 13,2% y cuando se reduzca la comisión a cero va a ir el 14%. Luego van a mejorar sustancialmente por una lógica matemática evidente los reconocimientos en el componente de ahorro individual con solidaridad. Luego pensiones altas pueden haber, sí, si la gente tiene los recursos y flujo de ingresos para tener ese ahorro, es lo deseable de hecho, pero el gobierno, es decir, a través de la prima media solamente se van a subsidiar hasta 2,3 salarios, hasta ese umbral que se está fijando, se corrige el tema de equidad. Pero la pregunta de fondo, ¿los derechos adquiridos se respetan? Absolutamente se respetan. Ok, por eso mismo, y eso entraría dentro de uno de los pilares que es el pilar contributivo. Estuve leyendo bien la reforma y sobre los pilares. Entonces, si le parece Muy bien. bien, hagamos ejemplos que le puedan servir a la gente en este momento que no está entendiendo nada. Entonces, el pilar solidario, uno, su abuelito es adulto mayor y no tiene nada, es decir, no logró cotizar, está en una condición, digamos, de pobreza, de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con ese abuelito? Si es un adulto mayor que está en situación de vulnerabilidad, lo que vamos a hacer es triplicar lo que actualmente se reconoce. Actualmente hay un programa que es Colombia Mayor que reconoce 80.000 pesos a 1,7 millones de adultos mayores. La apuesta de la reforma es reconocer 223.000 pesos a 2,6 millones de adultos mayores, es decir, triplicar la transferencia y triplicar el grupo poblacional que vamos a atender. ¿Cuándo va a tener derecho a esa transferencia económica? Pues hombre, si es vulnerable y es un adulto mayor de hombre 65 años, mujer 60, va a recibir esa transferencia a cumplir esa edad. Si es un adulto mayor con discapacidad, hay una medida diferencial. A los 55 años hombres, 50 mujeres, se reduce el requisito de edad para acceder a esa transferencia económica si además tiene una condición de discapacidad, reconociendo las diferencias pues que finalmente no se hermanan y que ameritan un trato diferencial. Pero lo que va a recibir, quiero ser muy claro, María Camila, es el triple de lo que reciben hoy con el programa adulto mayor y al triple de la población que estamos atendiendo hoy para buscar mejorar la situación de estos adultos mayores que sabemos que con 223.000 pesos pues no van a solucionar la vida. De hecho, hay una Claro. norma que prevé que en la medida en que la economía mejore, pues se va a poder mejorar ese reconocimiento, pero nuestra apuesta es por atender y sacar del estado de vulnerabilidad a estos adultos mayores como un compromiso de sociedad, más que de partidista o ideológico, de sociedad con estos adultos mayores y reconocer en justa proporción su contribución a la sociedad. Se espera que ingresen ahí 2,7 millones de adultos mayores, ¿no? En ese régimen, en ese pilar, perdón. Correcto. Listo. Pilar semicontributivo. En un país en donde Colombia está o rodea, digamos, se ubica en un 42,9% de informalidad. Esto es muy importante. Si yo tengo un hermano que tiene un negocio informal, ¿qué va a pasar con esa persona? Que tal vez no ha podido lograr el monto para cotizar pensión. Sí, efectivamente, el pilar semicontributivo está pensado para las personas que tienen acumuladas entre 300 y 999 semanas. A esas personas que han cotizado un número de semanas que no les permiten acceder a la prestación contributiva, pues se les va a reconocer una renta vitalicia, es decir, lo ahorrado se va a convertir en una renta vitalicia, pero a ese dinero ahorrado se le va a aplicar el 3% efectivo anual a cargo del gobierno como rentabilidad. En el caso de las mujeres se va a reconocer un subsidio del 30%, en el caso de los hombres del 20%, para mejorar los montos de las rentas vitalicias que vamos a otorgar. Eso significa que ese grupo poblacional que no logra alcanzar el número de semanas pedido para una pensión contributiva va a tener una respuesta de protección en la vejez de la cual carecen hoy, porque hoy en día se vuelve la plata a través de la evolución de saldos o de la indemnización sustitutiva, las personas toman ese dinero, lo imputan a destinos pues, que son legítimos, pero pues no se significan protección en la vejez, no sé, comprar un carro que siempre han querido,
mejorar su sitio de vivienda, hacer un viaje que siempre soñaron. Eso está bien, eso es legítimo, pero eso no genera la protección en la vejez a la que aspira un sistema de protección a la vejez. Por eso damos una renta vitalicia con el apoyo del gobierno, con las rentabilidades que acabo de anunciar y con los subsidios que acabo de advertir. Ok, ese es el segundo pilar. El tercero, pilar contributivo. Entra la gente que tiene un trabajo formal, que cotiza, que logra pensionarse, ¿no? Allí la gente o las personas deben cotizar hasta ese tope del que usted hablaba, 2.990.000 pesos sería hasta ahí para Colpensiones, y si gana más, pues iría para el resto de fondos privados. ¿Lo entiendo bien? Sí, pero déjame hacer una pequeña claridad, está muy bien explicado en la pregunta. Tienes pilar solidario, pilar semicontributivo, tienes la prestación anticipada, que para mí es una norma bisagra del sistema, porque con la prestación anticipada, desde 1.000 semanas, tú habilitas que las personas tengan acceso a la pensión, porque reconoces una prestación sobre la cual descuentas el porcentaje de cotización a pensión, o sea, aseguras la cotización de las semanas que faltan para que cuando completen las 1.300 que pide el sistema, tengan acceso a una pensión. Pero más allá de eso, es que cotizando a través de esa prestación anticipada ya aseguras la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte, que es un aseguramiento a veces no tan presente en los debates públicos y en la explicación del sistema, que es muy importante porque son situaciones de la vida para las que no tenemos normalmente previsión, para las que no nos preparamos, pero que todos somos sujetos por nuestra propia vulnerabilidad de caer en ellas. Va a dar una respuesta. Entonces, como dices, después de la prestación anticipada, yo le explicaría así, estás en el pilar contributivo, que es el que tú dijiste muy bien, todos cotizamos a Colpensiones hasta 2,3 salarios, 2.990.000, y lo que venguemos en exceso, pues irá a un fondo privado que nosotros cojamos libremente al componente de ahorro individual. Esa es la regla del pilar contributivo. Una vez cumpla los requisitos de causación de la pensión de vejez, se integra una sola pensión que reconoce Colpensiones, lo que es cotizado en el componente individual, se trae tu partecita y se reconoce la prestación por vejez en este caso. Esos recursos Sí, no son usados para financiar el pilar solidario. No es así, no hay expropiación, no hay nada de eso. no hay Pilar expropiación, solidario se no financia tiene con nada que ver. presupuesto, no Ok, la hay. ok, Nada que ver. ok. Nada que ver. El pilar solidario se financia con presupuesto y la subcuenta de subsistencia y el fondo de solidaridad. El pilar contributivo con los aportes de todo, que son recursos para fiscales, y lo que tiene que poner el gobierno como actualmente lo hace para completar el faltante de la deuda pensional y poder satisfacer esas prestaciones que están previstas en la Constitución y la ley. Pero no es que tomamos, que se ha dicho equivocadamente, la plata de las cotizaciones a pensiones para llevar al pilar solidario, eso es falso, no hay tal. Ok, ¿y de dónde va a salir la plata para pagarle a los 2.7 millones de personas que no tienen el subsidio de los 233.000 pesos? ¿Del pilar solidario? Sí, Ok, sí. el pilar solidario se financia con presupuesto nacional, ¿sí? Entonces, del Ujú. presupuesto, como el programa Colombia Mayor, se asigna una partida para financiar, que van a ser unos 5 billones para financiar ese programa, pero es que no es solo, porque he escuchado por ahí que no se tiene la reforma pensional para eso, porque es de presupuesto, entonces que el presidente de la orden y ya. Primero es un programa, aquí va a quedar una ley establecida de forma permanente. Y segundo es que el programa también se apalanca, se alimenta de los recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Los que vengan más de 4 salarios mínimos cotizan puntos adicionales para esa subcuenta de subsistencia, que es la que financia y apalanca esos programas sociales. Entonces el sistema está lleno de características de solidaridad, ordenadas por el artículo 95 de la Constitución, y está lleno de coherencias. Entonces, es como un rompecabezas. Si se modifica uno y se modifica sin tener en cuenta que estás modificando toda la estructura, pues lo alteras. Entonces, esto de pensarse que Pilar Solidario es aparte y que no se requiere la reforma para él, es una verdad a medias, porque entonces lo dejas sin la financiación de la subcuenta subsistencia y lo terminas dejando por fuera de la lógica que estamos construyendo en un sistema de pilares, en un rompecabezas que tiene cada partecita que cumple un rol funcional. Ya. El pilar voluntario, finalmente entra la gente ahí con capacidad de pago que pueda y que quiera realizar un aporte adicional para tener una mejor pensión, ¿correcto? Sí, es no solo una posibilidad, sino que es deseable. Si alguien tiene el flujo de ingresos Sí. suficiente, de hecho hoy se puede hacer para tener una pensión superior y que pueda complementar la garantía a la que aspira en la vejez, los seres humanos, María Camila, los sistemas pensionales se explican por eso, porque no somos tan racionales como nos creemos. Entonces, la teoría de la economía comportamental indica que hay que establecer sistemas de seguridad social para que los ciudadanos pues, se obliguen a ahorrar para este tipo de finalidades. Pero es deseable que alguien voluntariamente empiece a ahorrar el pilar voluntario para mejorar y complementar
una prestación que en su vejez lo va a amparar. Obviamente, hombre, es lo deseable y ojalá todos tuviéramos ese nivel de ingreso que ojalá posibilite eso y de razonabilidad para imputar esos recursos a ese destino de amparo propio, ¿no? Por último, señor viceministro, sobre la forma en cómo se aprobó esta reforma en el Congreso de la República, que ha sido muy cuestionada, que la han catalogado como de arbitraria, como de, pues sí, esa es la palabra básicamente, arbitraria, y que esto nunca se había hecho en el Congreso de la República, que no se tuvieron en cuenta a otras voces, no necesariamente del Centro Democrático, sino, por ejemplo, algunos liberales, algunos verdes, etcétera. Sobre esa forma, ¿tiene algo que opinar? Yo respeto la autonomía parlamentaria, es una decisión tomada por la plenaria de la Cámara de Representantes, que sometió a votación una proposición que fue, entiendo yo, votada conforme a las reglas que informan la ley quinta del 92, pero el gobierno respetuoso de la autonomía parlamentaria para la toma de decisiones, y es un tema que emana de la autonomía propia del Parlamento, en este caso de la Cámara de Representantes, que tiene sus propias lógicas democráticas en la toma de decisiones, que obviamente están informadas por las mayorías, sobre las que pues como gobiernos preferimos respetar y no referirnos a ellas, sino respetar la autonomía del Parlamento y el control judicial, que es un Entiendo. poder también distinto al del Ejecutivo. El del Ejecutivo no tiene por qué interferir allí, porque pues justamente desde Montesquieu existe la división de poderes que informa Claro. cualquier democracia y los pesos y contrapesos que informan cualquier estructura democrática institucional. En este momento ya es ley de la República, todavía no, ¿verdad? No, no, una vez pase a Falta presidencia, debe ser sancionada por el señor presidente para que entre en vigor y sea numerada y obviamente sea publicada en el diario oficial. Ese es el procedimiento de cualquier ley en el país. Es una ley ordinaria, Camila, entonces, Camila, entonces por eso puede ser así. sometida a control posterior conforme a las reglas previstas en el artículo 241 de la Constitución y ser sometida a escrutinio constitucional como cualquier ley en el órgano competente que es la Honorable Corte Constitucional. Y la última pregunta, ahora sí, porque es que no se me puede escapar, Colpensiones, ¿sí está preparada para recibir a más de 19 millones de colombianos en el sistema? Sí, mira, bueno, son varios temas los que te quiero comentar sobre ese punto. Lo primero es que la reforma viene construyéndose desde octubre de 2022, cuando la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tomó la decisión de estructurar una subcomisión de reforma pensional. Ahí empezó el equipo económico con el Ministerio de Trabajo, el liderazgo del Ministerio de Trabajo, a construir esta reforma. Siempre ha estado Colpensiones presente, adecuándose y adaptándose a los cambios como se van diseñando. Por eso tuviste siempre Colpensiones presente en el debate parlamentario, pero no solo en el debate parlamentario, en todo el diseño y la arquitectura del sistema. Segundo, si tú miras la ley 100 del 93, María Camila, la ley 100 del 93 se sancionó el 23 de diciembre del 93 y entró en vigencia una reforma estructural en ese momento el 1 de abril del año 94 para el sector privado. Luego tuvo un tránsito de 4 meses, aquí estamos dando un año. Y lo más importante y lo tercero es que además, Colpensiones viene con un proceso de actualización de toda su red tecnológica para la administración de los recursos de invalidez y muerte de los colombianos. Ujú. Colpensiones tuvo una situación de estado de cosas inconstitucional durante muchos años que fue superado y eso pues Ok. obviamente ha contribuido a que vaya actualizándose y que el sistema arrastre esta actualización y confiamos en que desde ya estamos trabajando obviamente en la actualización y adaptación. No hay que olvidar que de todas formas es un régimen de transición, ¿no? Luego no es que van a pasar todos inmediatamente porque recuerda que los que están en transición mantienen la disciplina de la ley 100 del 93 y la ley 797 de Pues, 2013, hay sí, más leyes, pero esas son las dos principales, que sí. gobiernan su situación y no van a tener ningún tipo de alteración ni de traslado. Y es recomendable que cuando se haga el traspaso de fondos privados a Colpensiones, de repente la gente guarde la historia laboral. Es recomendable siempre que las personas estén consultando permanentemente la historia laboral, ese es mi consejo para todos y todas. Eso es recomendable. Pero para completar la respuesta a la pregunta, es que según el artículo 19, numeral, literal O, perdón, artículo 19, literal O de la reforma, te traes los recursos del fondo privado a Colpensiones, que es el que reconoce la pensión integral cuando te pensiones. No es que con la reforma Colpensiones recibe toda la plata de los fondos privados, los 450 billones que están en el stock, esto es el ahorro pensional de los fondos, se mantienen allá. Se traen cuando María Camila se va a pensionar, pues traemos, Mm, como tiene ya los mm. dos requisitos,
Tú presentas tu solicitud y se trae tu partecita aquí para completar tu pensión integral de vejez. Viceministro, muchas gracias por haber estado en este canal respondiendo todas estas inquietudes que tenemos. Gracias infinitas por su espacio. Muchas gracias a ti, María Camila, a todos los que se conectan hasta ahora. Me da mucho gusto con ustedes, muy agradable el espacio. Un saludo muy especial. Muy importante estas explicaciones del viceministro. Recuerden que pues es el viceministro de Empleo y Pensiones, así que todo esto será, por supuesto, muy valioso para todas esas inquietudes y cuestionamientos que tenían ustedes o que siguen teniendo. No sé, por favor, háganmelo saber acá abajito. ¿Qué opinan sobre esta entrevista, sobre lo que se ha dicho, sobre lo que se ha criticado también de la reforma? Los leo, participen y suscríbanse, por favor. Nos vemos. Chao.